Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el teorema fundamental de la hidrostática, o por sus siglas TFH. Para entender este teorema voy a tomar dentro de mi cubo con un líquido que puede ser agua. Voy a suponer que este agua está en equilibrio estático, es decir que todo este agua está quieta y que yo puedo tomar un cilindro imaginario dentro de este agua. Ya voy a explicar por qué tomo un cilindro. Este cilindro va a estar entre las alturas I y la altura I más la altura que mida, ¿no? Más delta I. Yo defino a ese cilindro entre esta variación, de modo que la altura del cilindro, por supuesto, va a ser la variación de alturas. Este cilindro va a soportar en sus tapas cierta presión y cierta presión en este sentido. Esta va a ser la presión que siente a I más delta I. Y esta va a ser la presión que siente a I. Yo elegí un cilindro porque lo voy a dibujar desde arriba. Esta es la vista superior, supongamos, del cilindro. Si me hubiera salido perfecto, todos notarían que, ya que el líquido empuja en todas las direcciones y ser una circunferencia perfecta, todas las demás contribuciones que no son sobre las caras de la presión que se ejerce en todas direcciones se anularían entre sí, porque es un cilindro y es de radio constante. Entonces, lo que nosotros vamos a considerar es esta variación de presión. Yo voy a partir, como siempre, de las ecuaciones de Newton. La ecuación de Newton me tendría que decir que la suma de las fuerzas en este caso es igual a 0 por una cuestión estática. Entonces yo tendría que decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Esta condición me la impone la hidrostática. Más bien la parte de la estática, ¿sí? Para cualquier sistema estático se cumple eso. Y yo nada más tengo que escribir que este cilindro tiene un peso, por supuesto. Entonces este peso es mg. Entonces yo defino a mi eje Y en esta dirección y voy a decir que menos mg menos la fuerza que se haga en la superficie de arriba, la fuerza en la cara superior, digamos, más la fuerza en la cara inferior, debería ser igual a 0. Ahora, ¿por qué yo acá hablé de presión y no de fuerza? Porque la fuerza es la presión multiplicado por el área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el peso, lo seguimos teniendo de esta forma, y vamos a escribir que la fuerza en la tapa superior es la presión en la tapa superior, que es la presión en I más delta I, multiplicado por el área superior. Si suponemos que esto es un cilindro perfecto, el área superior y el área inferior es el mismo, más la presión en I por el área. Esto es igual a 0. Vamos a reordenar y nos va a quedar que la presión en I por el área menos la presión en I más delta I por el área es igual a mg. Y acá es donde voy a hacer otro truco. Voy a decir que la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, la masa que yo tengo acá la puedo escribir como densidad por volumen. Eso es igual a masa. Entonces lo voy a poner acá.
densidad por volumen por la aceleración de la gravedad. Todo esto lo voy a escribir de esta forma. Sacando factor común de área. Y entonces yo al volumen lo puedo escribir como el área por la altura. Y entonces me queda escrito que la densidad es el área por la altura. La altura la voy a llamar h. Esta h, por supuesto, es equivalente a delta I por G. Me queda el área y me queda la diferencia de las presiones en cada punto del cilindro. Estas áreas se me van a simplificar y voy a escribir en la próxima hoja. Me queda que la presión en I menos la presión en I más delta I es igual a la densidad multiplicada por la altura, a la que voy a llamar delta I, multiplicada por la aceleración de la gravedad. Si yo paso el delta I dividiendo hacia el otro lado, obtengo que esto se acomoda de esta forma. Y si prestamos atención a esta expresión y recordamos un poco del análisis matemático, el límite para delta x tendiendo a 0 para f de x más delta x menos f de x dividido delta x, esta es la definición de derivada. O derivada por definición. Entonces, lo que tenemos acá no es exactamente lo mismo, pero sí tenemos acá la posibilidad de darlo vuelta, poniendo un menos, y esto se nos da vuelta, entonces nos queda que menos la derivada de la presión respecto de la altura es la densidad por la aceleración de la gravedad, y nos puede llegar a quedar que la derivada de la presión respecto de la altura es menos la densidad por la gravedad, y a esto es lo que conocemos como teorema fundamental de la hidrostática. Si nosotros queremos sacar la expresión completa, tenemos que obtener de la siguiente forma la expresión e integrar en ambos miembros. En este miembro lo vamos a hacer desde P0 hasta una P, y en este lo vamos a hacer desde I0 hasta I. Entonces acá vamos a obtener que esto es P menos P0, y esto es tanto la densidad como la gravedad, la aceleración de la gravedad las voy a considerar constantes. Podremos ver en un próximo video que no necesariamente. Acá estoy haciendo una aproximación que densidad es igual a constante. No siempre es así. Y acá nos aparece I menos I0, y quizás esta expresión nos lleve a alguna con la que ustedes ya están más familiarizados, que es P0 menos la densidad G por I menos I0. Y entonces esta es la expresión que obtenemos para nuestro teorema fundamental de la hidrostática. Espero que les haya gustado y servido, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.